días, muy buenos días, tardes. Vamos a hacer el análisis de la elección, no solo del Estado de Puebla, sino la elección en los 14 estados de la República, porque en realidad son varias elecciones las que hay al mismo tiempo y de hecho cada una de ellas tiene sus peculiaridades, tiene sus características. Estamos hablando de que de los 14 estados, en Baja California hubo elección de gobernador, pero en los demás estados hay de presidentes municipales 931, 271 de diputados locales y de distrito y 171 de legisladores locales de representación proporcional. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno que abarca una parte significativa de la geografía política de nuestro país. La primera referencia que yo quisiera dejar sobre esta elección es que nos encontramos una vez más ante el hecho de que los acuerdos a nivel nacional se ponen en tela de juicio cuando hay elecciones. El Pacto por México, que había sido una iniciativa del presidente Peña Nieto, que había venido convocando y había venido funcionando en términos generales de manera positiva, con motivo de las elecciones vuelve a tensarse y hay algunos analistas y algunos columnistas que llegan a pensar que el tema del resultado, por ejemplo, de las elecciones en Baja California, estaría condicionado a un acuerdo con las dirigencias de los partidos para garantizar la firma del pacto. Yo no sé si esto será cierto o no, pero le mete mucho ruido a un proceso electoral el que no sean los ciudadanos los que deciden, no sean los ciudadanos los que al final de cuentas marquen el rumbo, sino sean otras instancias, particularmente estos acuerdos cupulares que son importantes y que son necesarios, pero me parece que forman dos puntos, dos posiciones y dos propósitos diferentes. El segundo punto que valdría la pena considerar es el que se refiere a la violencia. Yo creo que nunca habíamos tenido un escenario nacional tan crispado, tan tenso como el que acabamos de vivir en este proceso electoral del domingo, porque la violencia se ha manifestado en forma muy intensa. Varios periódicos a nivel nacional traían un mapa en el que se estaban indicando cuáles eran los puntos de mayor tensión en el ámbito del proceso electoral, y alguno de los medios trae un mapa mucho más amplio en el que analizan en los 14 estados en donde hay elecciones cuáles son los puntos que han venido manejando el signo de la violencia. Y tendríamos que en Aguascalientes hay toda una campaña en contra del gobernador Carlos Lozano por estar participando en las campañas del PRI, y al mismo tiempo hay una denuncia a la alcaldesa del PRI en Aguascalientes por estar repartiendo despensas. Todo esto ya en el periodo en el que no puede hacerse propaganda, y resulta importante mantener a las autoridades al margen de los procesos
de confrontación. Las campañas del dark marketing alcanzaron su punto culminante en esta elección. No es la propaganda propiamente y mucho menos la publicidad lo que está en juego. Si ustedes escuchan los comentarios de los publicistas, todos ellos coinciden en que si algo les falló a los candidatos en Puebla fue la publicidad, por la manera en la que presentaron las imágenes de sus candidatos y por la falta de creatividad para presentar a la sociedad a quienes podían haber sido o debían haber sido sus representantes, tanto a nivel de las presidencias municipales como a nivel de los candidatos a diputados de los congresos locales. Las campañas de dark marketing, que siguen siendo motivo de grandes discusiones, la mayoría de la sociedad critica, cuestiona, rechaza este tipo de acciones y sin embargo estas acciones logran su efecto, lo que quiere decir que los encargados de las campañas electorales que están privilegiando el dark marketing sobre cualquier otra acción, están partiendo de un hecho que se puede comprobar en la práctica, de que golpear de manera sucia al adversario representa votos a favor y votos en contra, con lo que esta medida va creciendo en aceptación y va creciendo en motivación para la comunidad. En las propuestas que se hicieron en el mal llamado debate que se presentó en los medios televisivos, ya veíamos que la sociedad le cuesta mucho trabajo atender las propuestas que tanto pide. La sociedad está exigiendo que se hagan propuestas. Cuando se hacen propuestas, la sociedad se aburre y la sociedad no se siente interesada. Pero eso sí, si se pegan, en ese momento se vuelve interesante el debate y no importa las cosas que se digan y si las pueden probar o no, pero el hecho de que se intenten desgarrar entre ellos su honorabilidad les hace automáticamente colocarse delante de la sociedad como una opción que vale la pena conocer. Se hablaba de que en esta elección los temas de descalificación, los temas de las campañas sucias, etcétera, iban a ser abandonados porque eran ya obsoletos, eran ya arcaicos, ya no ofrecían posibilidades para lograr éxito. Y sin embargo, yo creo que como nunca, nos encontramos a los candidatos de todos los partidos jugando a tirarse lodo con ventilador, con efectos demoledores en algunos casos, y todo esto, decíamos, va fortificando la línea estratégica de los cuartos de guerra que simpatizan con la idea de irse por el escándalo mucho más que por las propuestas. El tema del dark marketing causó estragos en las filas de los partidos que resultaron más afectados por el hecho de estar manejando temas más escandalosos. En Baja California, por ejemplo, aquí mismo en Puebla, todas las acusaciones que se lanzaron, al final de cuentas lograron su impacto descalificando al adversario, pero hay algo que yo creo que vale la pena tomar en cuenta porque tiene un significado muy trascendente.
el índice de votantes descendió de manera considerable. La votación, aquí entraríamos al tercer punto, las votaciones en los procesos electorales intermedios tradicionalmente en nuestro país son más bajas en participación de lo que son las votaciones para presidente de la República, que estas normalmente levantan números significativos. Dentro de este marco de análisis, cuando hablamos de que tenemos un promedio de 42-43% de participación y en algunos estados como Aguascalientes llega a los 30% la participación, nos encontramos con que lo que salta inmediatamente como protesta es el tema de la legalidad. ¿Qué tan legal puede ser un régimen que está electo con el 20 y tantos % de los electores del padrón electoral? Yo creo que esto es tal vez uno de los temas más inquietantes en el marco internacional y nacional. Hace ya algunos años participé en un encuentro sobre el tema de la democracia representativa y su crisis en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y ahí el tema que salió de manera más recurrente, y eso fue apenas hace unos años, es el tema de la legitimidad. Todos estaban conscientes de que en los países, en los diferentes países, los partidos políticos, los actores políticos, las campañas ya no tienen impacto, ya no son capaces de convocar a la sociedad para que ésta realmente manifieste de manera mayoritaria quiénes deben ser los vencedores o quién debe ser el vencedor, y con esto garantizar que la sociedad se encuentre bien representada. En nuestro país el sistema de elección democrática supone la mayoría simple, es decir, basta que uno de los candidatos tenga un voto más que el otro para ganar, y no importa qué tantos votos se estén jugando. Hay unas casillas, por ejemplo, en la elección anterior en el estado de Guerrero, en donde de un padrón electoral de 1,200 personas votan algo así como 110 por el PRI, 80 por el PAN y 30 y tantos por el PRD. Y entonces uno se pregunta, con estos números, ¿el alcalde que sale electo tiene la capacidad de tomar decisiones que la sociedad le respalde? ¿No hay ahí un rechazo implícito de la sociedad a los candidatos de los partidos y a los partidos mismos? Precisamente en Colombia se ha propuesto organizar una protesta de parte de la sociedad civil, pero al mismo tiempo se han comenzado a implementar de parte de los diputados modificaciones a las leyes electorales que, entre otras cosas, establecen que si los candidatos no son capaces de convocar a una determinada cantidad de votantes, en ese mismo momento se considera la elección inválida y se le exige a los partidos que se reponga la elección con candidatos nuevos. Otro punto que se está manejando para tratar de resolver esta situación de la legitimidad es la segunda vuelta en los procesos electorales. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué una segunda vuelta? Porque la segunda vuelta lo que busca es alcanzar los índices necesarios para darle garantía de estabilidad y legitimidad a los votantes, y con ello garantizar que se puede dar a la autoridad la confianza para tomar decisiones importantes porque la sociedad se siente representada.
El tema de la disminución de votantes se manifiesta en el caso de nuestros estados con dos vertientes. Una, el voto nulo. Hay que ver la cantidad de votos nulos que hubo en Puebla para darnos cuenta de que hay más de 30,000 personas que fueron a votar, pero fueron a decir que no quieren a los partidos o no quieren a los candidatos. Pero en algunos otros estados votaron por el gato Morris y en Chihuahua votaron por un burro, y todo esto que pudiera parecer un poco solamente una burla es una señal inequívoca de la que la sociedad está insatisfecha. A la sociedad no le gusta cómo funcionan los partidos. Y por otro lado tenemos el fenómeno de los partidos y de los candidatos que parecen vivir en el autismo total, sin oír, sin atender, sin tratar de reconciliarse con el sector de la sociedad que les está mandando esta señal, que es una referencia que los partidos deberían tomar en cuenta para hacer ajustes que le permitan no solamente tener mayor presencia y mayor impacto, sino al mismo tiempo darles a los partidos la posibilidad de incorporar gente de la sociedad civil a la participación. En este tema de la participación, yo quisiera destacar dos puntos adicionales que me parecen significativos. Uno, que lo estaba indicando Leo Zuckerman en uno de sus últimos programas, de repente vimos a los partidos chiquitos comenzar a sacar ventaja precisamente de este deterioro de los partidos grandes, y nos encontramos con que partidos recientemente creados se convirtieron de la noche a la mañana en ganadores, a lo mejor de pequeñas posiciones, lograron un diputado, lograron un presidente municipal, pero en algunos estados la votación, en Aguascalientes y en otros estados, la votación por candidatos que no eran de los partidos grandes alcanzó a una parte significativa de los votantes. Cuando esto se traduce en la elección de alguien, estamos dentro del juego democrático, pero cuando la votación se traduce en la elección del gato Morris, pues automáticamente lo único que vemos es la descalificación del modelo y la imposibilidad de la sociedad de convencer a los partidos de que tienen que cambiar. Hemos dicho en repetidas ocasiones, y vale la pena reiterarlo aunque sea en forma muy rápida, que la desmodernización que estamos viviendo atraviesa por las etapas de desinstitucionalización, es decir, el rechazo a las instituciones, el rechazo a los partidos, el rechazo a los institutos encargados de manejar el proceso electoral. Hay dentro de la sociedad un hartazgo sobre estas cosas. En segundo lugar, se produce una desocialización creciente que se expresa en el rechazo a los códigos de las instituciones. Por eso, los códigos que elabora el Instituto Electoral, los códigos que elaboran los partidos, los códigos que elabora cualquier institución, en este momento son rechazados por una sociedad que es consciente de que estamos viviendo un tránsito de la modernidad a la posmodernidad, y en la posmodernidad las reglas que habíamos considerado inmutables del mundo democrático tienen que sufrir transformaciones significativas si se quiere que los partidos se mantengan funcionando en este contexto. La sociedad está sufriendo el proceso de la despolitización. La sociedad ya no quiere a los partidos. De hecho, en una de las recientes elecciones en España,
uno de los eslogans de la sociedad civil que fue manejado principalmente por jóvenes decía: lárguense todos. Es decir, ninguno de los partidos me convence, ninguno de los partidos me llama la atención. Y aquí entramos a otro tema que me parece de enorme importancia. ¿Qué ha pasado con los países en donde el tema del rechazo a los partidos institucionales ha venido creciendo hasta prácticamente hacerlos a un lado? Vamos a hablar de 3 casos muy conocidos: el caso de Rusia con Putin, el caso de Venezuela con Hugo Chávez y el caso de Italia con Berlusconi. En los 3 casos nos encontramos con el hecho de que en la medida en que la sociedad se aleja de los partidos grandes, la sociedad avala a los candidatos que tienen una línea de corte más autoritario o de corte más populista. Son los 2 extremos en los que se está abriendo en el marco internacional el resultado de estas actitudes. El autoritarismo, la gente lo que quiere es que alguien venga y ponga el orden de un manotazo en la mesa y ponga a todos tranquilos y a todos a jugar en la misma línea, o la presencia del anarquismo que está subiendo en participación y en representación en nuestro país. La semana pasada, uno de los periódicos nacionales hacía una entrevista de más de media página a una mujer que se presenta como líder del movimiento anarquista que ha venido operando en la Ciudad de México y que declara que ellos están dispuestos a mantener la línea del radicalismo en la medida en la que los partidos continúen ignorando a la sociedad civil. Se le pregunta si esto significa que los anarquistas quieran constituir un bloque que participe en la política partidista. Lo rechaza totalmente, pero señala que el anarquismo que se está reproduciendo en el mundo en este momento de manera significativa es el que con sus actos violentos tendrá que actuar como conciencia de una sociedad que pareciera aletargada y pareciera no estar motivada para hacer cambios espectaculares y funcionales que son los que la comunidad está pidiendo. En esta misma línea de la participación, creo que merece un análisis que tiene que hacerse con mucho cuidado del papel de las redes sociales, porque las redes sociales estuvieron en buena parte creando este clima de la no participación, el clima de rechaza con tu voto anulado a los partidos que nos quieren vender candidatos que no nos convencen. Esta situación que en el pasado no tenía una presencia con resultados, en el momento actual, todo lo contrario, lo que ocurre en las redes sociales comienza a comentarse en la comunidad. A mí por lo menos me ha tocado platicar con 3 personas que dicen que revisando su Twitter llegaron a la conclusión de que mejor no iban a votar. Lo que quiere decir que estos mensajes que a veces parecen excesivamente escuetos, siguen teniendo presencia en la decisión de la participación de la política en el país. El punto siguiente que quisiera mencionar es el que se refiere a que seguimos partidos y sociedad civil confusos respecto del tema de la democracia. Tenemos una democracia incipiente, una democracia que está apareciendo y muchísimas personas suponen de una manera gratuita que la democracia
debería significar la unidad de todos en la búsqueda del bien de la propia comunidad. Pero si algo no significa la democracia, es precisamente la coincidencia o la concertación respecto de los temas. Por el contrario, la democracia significa por su propia naturaleza la disidencia, significa por su propia naturaleza la pluralidad, significa por su propia naturaleza la capacidad de diálogo y la necesidad de firmar acuerdos y firmar pactos entre las fuerzas políticas. Nuestra sociedad, que apenas comienza a acercarse a la participación democrática, está convencida de que la democracia se reduce a ir a depositar un voto en la urna el día de las elecciones. Y esta es una visión muy pobre y muy triste de la democracia, porque la democracia forma parte de nuestra cultura. Si la democracia realmente opera, no solamente vamos a votar el día de las elecciones, sino seremos capaces de organizarnos y estructurarnos como sociedad civil, seremos capaces de exigirle a los diputados que voten leyes que regulen la acción de los diputados y nos permitan tomarles cuentas cuando terminen su función. Necesitamos hacer de nuestra sociedad civil una sociedad no solamente crítica, sino participativa, con propuestas, y hacer que la sociedad civil esté cada vez más presente y cada vez más cercana a los representantes, porque es la manera en la que la sociedad puede incorporarse de la democracia representativa a la democracia participativa, que es la que se viene abriendo paso dentro de la comunidad a nivel mundial. Hemos visto con gran interés cómo se han gestado en los últimos meses los movimientos juveniles en diversos lugares del mundo, el movimiento de los indignados, la primavera del norte de África, los movimientos en España, los movimientos en Grecia, los movimientos en Francia, y en todos ellos el eje de su acción es la juventud. En México, por lo menos hasta el momento presente, no podemos encontrar ningún grupo juvenil capaz de convertirse en el eje de un reclamo, en el eje de una propuesta, en el eje de un movimiento de cambio que busque que la comunidad entienda que necesitamos abrirle a los jóvenes espacios y dejar a un lado las visiones gerontocráticas que piensan que solamente las personas, los adultos mayores son los que tienen la capacidad y los conocimientos. Tenemos que aprender a tener confianza en nuestra juventud. Si ustedes ven los candidatos a diputados de casi todos los partidos, comienzan a buscar ya a los jóvenes, porque los partidos en generación que entra en el plano de lo social, de lo político, de lo económico, tiene un ciclo. Y una vez que ese ciclo se termina, necesariamente viene una generación diferente, los jóvenes comienzan a irrumpir. Dice, y corresponde a los jóvenes el saber primero qué es lo que tienen que mantener, qué es lo que tiene valor de las generaciones anteriores para conservarlo y seguir trabajando, qué es lo que ya no sirve para tirarlo al bote de la basura y qué es lo nuevo que ellos van a proponer. Se puede percibir en los jóvenes ya esta percepción de que les está tocando el relevo generacional. Están conscientes de lo que no les gusta. El 132 es un ejemplo clarísimo.
es muy preciso el argumento, no nos gusta este candidato, perfecto, pero falta en la teoría de Ortega y Gasset un elemento fundamental, la propuesta de los jóvenes. No tenemos todavía dentro de los partidos políticos líderes juveniles que sean capaces no solamente de arengar de manera emotiva a los compañeros, sino sean capaces de proponer medidas trascendentes, importantes, que ellos vayan a liderar de aquí en adelante para hacer el cambio que la sociedad necesita. El proceso electoral en nuestro país nos está haciendo ver estas deficiencias que tenemos en el entorno. El punto central de este análisis sería la elección del domingo, y en la elección del domingo había un proyecto estratégico que se había venido anunciando desde el 1 de diciembre y era el proyecto estratégico del Partido Revolucionario Institucional, que afirmó a través de su líder César Camacho: las elecciones son del PRI y tendremos otra vez carro completo. Cuando hace este anuncio de carro completo, hay en la sociedad reacciones muy contrarias, hay críticas muy severas, porque, como decía uno de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, esto es no solamente una vuelta hacia el pasado, sino es intentar regresar al Parque Jurásico con acompañamiento de música ranchera. Esto ya no funciona. La idea de los carros completos es una idea que pudiera ubicarse en el más oscuro pasado de la democracia de nuestro país. Decía César Camacho: el estado emblemático para demostrar nuestra capacidad de recuperación del poder será Baja California. Y ustedes han visto toda la problemática que se ha generado en Baja California cuando los números no han salido como el Partido Revolucionario Institucional había estado esperando. Se había señalado que el mapa se teñiría de rojo porque este era el color emblemático de los militantes del PRI en la campaña, y de esta manera se consolidaría el retorno del PRI y al mismo tiempo la visión de dominio hacia el futuro. El resultado es totalmente diferente. Tenemos un México plural, tenemos un México en donde presidentes municipales, diputados, son de partidos distintos al Revolucionario Institucional, y tenemos, frente al presagio, al pronóstico de que el Partido Acción Nacional sería el partido derrotado, tenemos que Gustavo Madero le puede entregar a su comité directivo en el Partido Acción Nacional las mejores cuentas de los últimos procesos electorales. Todo parece indicar que se conserva para el PAN la Baja California. El triunfo político en el estado de Puebla, con los números que alcanzó frente al Partido Revolucionario Institucional, no solamente es un golpe muy fuerte al Partido Revolucionario, sino además consolida la línea política del gobernador. En Aguascalientes, en donde se daba por supuesto que el PAN quedaría relegado, no fue así. Hay un cierto resurgimiento del PAN en Tlaxcala. Es decir, los números en términos generales nos dicen que el partido que ganó más posiciones, que avanzó más, contrariamente a lo que hubiéramos dicho y lo que pensábamos, porque yo así lo pensaba, el 1 de diciembre del año pasado, es el Partido Acción Nacional, es el que ocupa el lugar del que tiene
claramente mayores avances. Y oh sorpresa, el partido que resulta más vapuleado es el Partido de la Revolución Democrática. Esto me parece muy importante porque en los primeros meses de este año había la discusión al interior del PRD de si la escisión que estaba produciendo en este momento el grupo de Morena iba a afectar o no el resultado de los procesos electorales. Pues en el orden práctico así sucedió. Se alteró la influencia del PRD y el PRD pierde dos posiciones estratégicas muy importantes, Quintana Roo y Zacatecas. Esto es una señal de alarma para el PRD, que tiene que encender los focos rojos y darse cuenta de que las escisiones internas de los partidos se pagan en las urnas electorales. Ahora habrá que ver si esto no comienza a influir también en la capacidad de decidir sobre el candidato a la presidencia para el próximo sexenio. ¿Será López Obrador nuevamente el candidato? Marcelo Ebrard está atrapado entre la espada y la pared con Mancera, que claramente está manifestando que tiene interés en buscar la candidatura, y mientras metidos en su laberinto los perredistas pierden liderazgo, los efectos en los procesos electorales los golpean. Curiosamente, el PRD logra éxito cuando hace alianza con el PAN, y son las alianzas entre estos dos partidos las que han logrado los éxitos más espectaculares y menos previsibles en el proceso que acabamos de vivir este domingo. En el cálculo de los estrategas que están pensando en la visión de la política a nivel nacional, se pueden apreciar claramente tres corrientes que están chocando entre sí, entre los propios partidos y en el escenario nacional. La primera de estas corrientes es la corriente que nos dice que los gobernadores salen ganando en el proceso electoral del domingo, y por lo tanto los gobernadores serán los grandes negociadores frente al presidente, y esto le dará a las gubernaturas una fuerza que sin duda va a influir en el modelo político que se está gestando al interior de nuestro país en medio de todos estos problemas y al mismo tiempo de estas oportunidades que se están presentando. El triunfo en Puebla va a tener para el gobernador un premio muy importante. El día 20 se le va a nombrar presidente de la CONAGO, y con eso la unión de gobernadores en torno a la figura del personaje del momento, porque es el hombre que atrae los reflectores por las implicaciones y consecuencias del triunfo panista en Puebla. Al mismo tiempo va a alcanzar relevancia en la CONAGO, y esto sin duda es uno de los regalos mejores que en su 45 aniversario pudo tener Moreno Valle, porque ahora sin duda se presenta como el candidato más fuerte del Partido de Acción Nacional a aspirar a las elecciones para dentro de 3 años. Sin embargo, el 1 de diciembre del año pasado teníamos una visión totalmente diferente de lo que pasó hoy. La política no es predecible. Nosotros lo que registramos es lo que hay en este momento,
pero faltan 3 años y todavía va a pasar mucha agua bajo los puentes. El proceso de la situación política de nuestro país, los procesos de cambio que se están generando, nos indican que los partidos políticos van a tener que tomar decisiones importantísimas en la nominación de sus directivas y en la decisión de cómo reflexionar sobre las cosas que están ocurriendo en la política de nuestro país. El proceso electoral de este domingo en el estado de Puebla presentó a un partido revolucionario institucional dividido, confrontado. Había versiones de lo más descabelladas respecto al posicionamiento de algunos de los dirigentes que casi estaban celebrando el estar perdiendo. Y todo esto sin duda es uno de los factores que nos hace suponer que en muy poco tiempo vamos a tener ajustes importantes al interior tanto del Partido Acción Nacional, que ha ganado, como del Partido Revolucionario Institucional, que fue el que resultó más afectado en este proceso que acabamos de vivir. Quedan en medio de este escenario electoral las preguntas sobre el asesinato de Samuel Malpica. Queda la interrogante de quién fue y por qué. Queda la interrogante de qué ha pasado en un hecho tan relevante, tan significativo, y que después de haber conmocionado a la opinión pública, al día de hoy parece borrado de todas partes, parece desaparecido como si no hubiera sucedido, y sin embargo es muy probable que esta noticia haya sido una de las que más impactó dentro del proceso electoral a algunos de los actores que participaban en el mismo. Creo que la sociedad civil debería preguntar qué pasó, quién fue, qué ocurrió, y darle a la comunidad una explicación no solamente de hipótesis, sino de resultados en las investigaciones que nos lleven a saber finalmente qué cosa ocurrió. Desagradable el escenario de los crímenes en contra de los militantes de los 3 partidos, porque hubo agredidos del PRI, del PRD y del PAN, en un escenario que hace algún tiempo se suponía que iba a estar totalmente desaparecido en nuestro país para este momento. El actual régimen tiene que haber entendido que los llamados muertos de Calderón no eran los muertos de la administración pasada, sino las víctimas del crimen organizado a nivel internacional. Se dice por parte de la Secretaría de Gobernación que ha bajado el índice de violencia. Tenemos de acumulación anual 5.228 muertos en el país, y esto me parece que sigue siendo un número que la sociedad no puede ni debe aceptar como algo tolerable. Necesitamos que la sociedad no solamente levante la mano para protestar contra los atropellos en el terreno electoral, sino necesitamos una sociedad que vaya más allá y sea capaz de buscar que se construya una sociedad menos violenta, una sociedad más justa y una sociedad en la que los principios
de la democracia se respeten, comenzando por el principio de la libertad, el principio de la equidad o igualdad, que son los únicos que a través del Estado de Derecho nosotros como comunidad tenemos que defender para que nuestros diputados, nuestros partidos vayan finalmente encontrando un camino que les permita volver a jugar dentro de la comunidad con la confianza y el respeto de los ciudadanos. Sería básicamente lo que presentaría en este análisis, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto se las responderemos. Maestro, ¿Sí? ¿cómo gobernar con el 20 o 22% de votantes? Es verdaderamente un desafío monumental, porque las decisiones de los gobernantes no tendrían la garantía del respaldo de la mayoría social, y eso creo que es sumamente delicado. Este para mí es el gran tema que está debajo del proceso electoral que acaba de concluir. En todos los estados la participación fue bajísima, y eso quiere decir que estamos en el límite, estamos en el filo de la navaja en lo que se refiere a la capacidad de la sociedad de poder respaldar a sus dirigentes, que en las votaciones le quedaron no solamente muy lejos, sino le quedaron descalificados. Es un problema, yo creo que de alto riesgo en nuestro país. Ayer un politólogo del Tecnológico de Monterrey decía que quien iba a gobernar acá en la ciudad era Moreno Valle y no Antonio Gali. ¿Qué opinión le merece este tipo de...? Mira, yo creo que todos sabemos que el gobernador movió sus fichas en el proceso de selección de los candidatos, y yo pienso que el candidato electo para alcalde de la ciudad de Puebla es una de las fichas que él ha colocado en ese lugar. Que sea un incondicional, yo creo que eso es muy relativo. Yo creo que no se van a pelear y que van a jugar juntos, porque además, ¿tú crees que no van a estar pensando en las próximas elecciones? Entonces creo que van a llevar la fiesta en paz y van a hacer las cosas de mutuo acuerdo, sin que se necesite que alguien se imponga sobre el de abajo. Yo creo que el asunto va a salir muy tranquilo y con muchas posibilidades en los dos casos en las elecciones dentro de 3 años. ¿Y esto es benéfico para la ciudad? Mira, los procesos electorales a nivel mundial están resultando de difícil aceptación para las sociedades, y las sociedades lo están marcando, pero como no están presentando opciones, entonces la respuesta será la elección de este candidato va a beneficiar a quienes planearon su estrategia, y de rebote a lo mejor a la sociedad. Mientras la sociedad civil no sea capaz de hacerse presente, pues los resultados van a ser así. Es decir, tendremos que aceptar lo que nos den, porque nosotros no tenemos propuesta. ¿Hay riesgo de mayor autoritarismo ante la falta de equilibrio en las fuerzas políticas en la entidad, hermano? Mira, desde luego el riesgo existe, ¿no? A mí me parece, sin embargo, que el juego que tuvo el gobernador para lograr esta alianza, para lograr finalmente armar estas alianzas que le dan el triunfo, le hizo ver que las cosas se pueden conseguir mejor negociando que tratando de imponer. Entonces, si aprendió la lección, y yo espero que lo haya hecho, el riesgo del autoritarismo no se manifestará. Si no aprendió la lección, evidentemente el riesgo existe. ¿Sí? Mire, a nivel estatal como a nivel nacional con lo pasado, el partido que más ha brillado es el abstencionismo. En tal virtud, ¿será necesario una segunda votación para que verdaderamente se defina la persona que debe llevar las riendas
porque no es una mayoría la que manifiesta su derecho como tal. Mira, yo creo que sí. Lo que pasa es que esta modificación la tienen que hacer los diputados y no veo a los diputados muy interesados en hacerlo. Lo que le deja a la sociedad civil el trabajo de organizarse y de plantear en forma específica a los diputados la necesidad de una ley así para evitar esta situación de ilegitimidad en el cual nos encontramos de repente de manera muy expuesta. ¿Quién o quiénes podrían realmente impulsar este movimiento, considerando que la sociedad en general no está interesada en participar en los comicios? Y si hubiera que darle o atribuirle a alguien la responsabilidad justamente por este hartazgo que se manifiesta desde el voto nulo hasta el no acudir a las urnas, pasando por los candidatos que no, por los candidatos que son candidatos que no existen, ¿a quién se le podría atribuir? Mira, yo creo que son los jóvenes los que tienen este desafío. Son los jóvenes que están en las universidades, son los jóvenes que están padeciendo la falta de oportunidades en el trabajo, son los jóvenes los que entienden los cambios que se están produciendo. Yo creo que esta es la dimensión de la sociedad civil vista a través de quienes tienen la esperanza de la sociedad para que resuelva. Si no son los jóvenes, yo veo muy difícil que aparezca por otro lado una solución. Desde luego, los cuerpos intermedios de la sociedad civil pueden aparecer, pero ya los cuerpos intermedios ya no juegan el papel que jugaron antes. Ya no hay ni la presencia, ni sobre todo los espacios que hubo en los años 80, por ejemplo, a los grupos empresariales, que en aquel momento ellos impulsaron mucho el proceso de la democratización de nuestro país. Hoy el grupo que tiene la fuerza y que tiene el número suficiente como para poder reclamar es la juventud. ¿Quiénes serían los responsables de poder enumerar, responsables por este hartazgo que tiene la... No, los responsables del hartazgo somos nosotros mismos. Al no actuar y al no tener propuesta, automáticamente se impone la línea de los demás. Decía Sergio Sarmiento en uno de sus artículos de ayer o de antier, los malos políticos son encumbrados por la sociedad que no vota, y tiene toda la razón. Llegan los candidatos malos porque la gente que podría decir que no llegaran no participa, y no participa porque no tiene ni visión de la política ni propuesta propia. Entonces, lo que la sociedad debe entender es que una buena parte de las cosas negativas que estamos viendo hoy se deben a su apatía y a su indiferencia. Solo rompiendo la apatía y la indiferencia podemos pensar en algo distinto. Manuel, preguntarle también una cosa. Ahora que pues habrá básicamente mayoría de un solo poder aquí en Puebla, en el gobernador del estado, en la alcaldía de Puebla, en la alcaldía de San Andrés y mayoría en el Congreso, ¿cree que ahora se resuelva este problema de hace años sobre los límites territoriales? Mira, yo espero que sí. Vaya, si en estas circunstancias, que yo creo que a todos nos queda claro que son las circunstancias ideales para dialogar sobre este tema, si no llegan a un acuerdo, bueno, es que entonces sí no tiene remedio el asunto, pero yo espero que en estas condiciones uno de los factores primeros que aparezca es el de tomar la decisión de resolver cosas que durante muchos años han venido creando tensiones en la sociedad civil, y yo creo que con eso además se anotarían un éxito los que maniobraran de esta manera, porque se demuestra que el modelo que se está proponiendo es un modelo que funciona. ¿En manos de quién más pesaría esta determinación?
Mira, yo creo que tiene que ser una determinación en la que estén involucrados el poder estatal y los dos poderes municipales. Y tienen que tener además la presión del Congreso, porque si se suman estas tres fuerzas, seguro se llega a un acuerdo y se establece una decisión en la que todos estaremos representados. Don Manuel, Dime. hace unos meses cuando detuvieron a la maestra Elbester Gordillo, mencionaron que pues prácticamente con esa detención se moría la vida política del gobernador. Hoy algunos secretarios sindicales del CENTE presumen que bueno, pues están más fortalecidos que nunca. ¿Usted me podría dar su opinión al respecto? Sí, como no, fíjate que yo pensaba también que la descalificación de la profesora iba a tener sus efectos negativos sobre la capacidad de operación del gobernador, y no fue así. El gobernador lo operó de todas maneras, los grupos magisteriales trabajaron y lograron éxitos, lo que quiere decir que a veces nosotros mismos creamos con la circulación de versiones que no son comprobables la idea de que existen figuras que hacen, que mueven, que logran, que alcanzan, cuando desaparecen estas figuras y nos damos cuenta que sin ellos las cosas siguen siendo como habían sido antes. Entonces, creo que esto nos está tirando mitos que nosotros mismos construimos a veces, pensando que ciertamente estas figuras son las que definen la vida política del país. La vida política del país no la define un solo factor. La vida política del país la define una compleja realidad en la que los factores están incluyéndose, pero ninguno de ellos es el definitivo.